Sí, sí, sí. Espérame, dame un segundo. Coño. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya parece que ya. Ariadna, muy bien. Estas tecnologías que no tienen palabra de honor, pero lo bueno es que ya estamos aquí puestos. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a dar muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la clase de estrategia. Vamos a hacer un repaso y luego, pues en el material lo van a ir profundizando. La estrategia es un concepto que se ha aplicado en muchas ramas del conocimiento. De hecho, lo primero
empezaron a utilizar el concepto de estrategia, pues eran los propios militares. Ahí surgió una serie de conceptos que luego fueron adoptados por el área de administración, las escuelas de administración. A principios del siglo pasado empezaron con Taylor y con Fayol a hablar de conceptos de estrategia como si fueran lenguajes militares. Sin embargo, en la comunicación política el término de estrategia es un tanto cuanto diferente porque no es estrictamente el concepto de estrategia. Yo quisiera que nos fuéramos entrando en eso. Al principio siempre ha existido la estrategia en la época que no era democrática, vamos al principio de los tiempos, pues cómo resolvían sus conflictos los emperadores, los líderes políticos de aquel entonces. Pues era muy sencillo, simplemente se eliminaban al opositor, ya sea que lo mandaran a un campo de guerra, ya sea que con una entrega lo mataran, lo eliminaban de alguna manera. Pero desde que se instauró como sistema de gobierno la democracia, las estrategias cambiaron y se convirtieron en un elemento importante para poder acceder al poder. Sin embargo, la competencia en la época democrática sigue siendo válida. De hecho, la estrategia es una forma de enfrentar la competencia política. Y en la competencia política sí existe un perdedor y un ganador. De tal manera que la estrategia en la comunicación política es cambiar la realidad, las reglas del juego para que nuestro oponente se vuelva obsoleto. Esto quiere decir que cuando estamos jugando en el mismo juego, el que tiene el poder tiene el control del entorno político y por lo tanto es más difícil obtener un triunfo. Si le cambiamos las reglas del juego y empezamos a hacer que los ciudadanos empiecen a pensar diferente y a aspirar diferente, entonces la posibilidad de que nosotros accedamos al triunfo será mucho mayor. Por eso la estrategia a mí no me gusta definirla en términos militares, sino en términos del proceso de comunicación política que debemos establecer durante la campaña, ya sea una campaña electoral o ya sea una campaña de gobierno, donde tenemos que modificar la forma de pensar de los ciudadanos en favor del planteamiento estratégico que nosotros estamos realizando. De tal manera que una estrategia es una visión del horizonte, donde nosotros vamos planteando una serie de situaciones que se vuelven atractivas, necesarias para los ciudadanos y que lo consideran algo como válido, necesario en el futuro, que los puede llevar a un mejor estado de vida o de condición. De tal manera que la estrategia en campaña y en comunicación es un concepto que debemos de fijarle en la mente a cada elector sobre la propuesta y sobre el candidato. Aquí iremos clarificando algunas cosas. Es muy común en las campañas encontrar conceptos y confundir el concepto de estrategia con el concepto de táctica. Toda la operación de la campaña es un elemento táctico. Si a alguien les dice nuestra estrategia es tener el 100% de los representantes de casilla, a lo que se está refiriendo es a un elemento táctico. Es muy importante, pero que al final de cuentas es una técnica. Una táctica debe de tener cubiertos todos, pero no, realmente no es estratégico. Lo que es estratégico es aquello que cambia la visión y la percepción del ciudadano y que lo vuelve atractivo a nuestra oferta para que entonces seamos votados. En la democracia, la estrategia exitosa es aquella que obtiene más votos. Lo demás son elementos complementarios. Entonces nos iremos centrando mucho en esto. En el desarrollo de este diplomado hay algunos conceptos que casi no se van a comentar y que ustedes no sé si lo han observado. Por un lado, no es un diplomado de marketing político. Primero, el marketing político es una herramienta técnica que nos ayuda a mercadear el producto. Y nos es útil, pero quisimos centrarnos en el proceso estratégico y táctico de una campaña y luego después empezarlo a vestir, a fortalecer con distintas herramientas de la ciencia administrativa o de otras ciencias. Entonces, pusimos el acento en la técnica electoral,
en la psicología política, en algunos elementos importantes como es el tema de género o la formación ideológica del partido o la doctrina, y en base a esto nos iremos concentrando. Esta materia está seriada en 3 temas. Uno es, ya lo vimos la semana pasada, que es el de investigación de la opinión pública, ahora estrategia de campaña y más adelante tendremos planeación de campaña. En planeación observaremos todos los elementos tácticos. En esta nos vamos a concentrar prácticamente en cómo generar una estrategia, cómo diseñar una cancha ganadora y luego un cuarto de guerra. Porque luego aquí se dan muchos conceptos equivocados. Un cuarto de guerra no es un comité de campaña. El comité de campaña tiene sus propios roles y el cuarto de guerra tiene sus propios roles. Entonces iremos desglosándolo. Les decía, la estrategia originalmente viene del tema militar, pero en materia política ha evolucionado hacia los conceptos más de comunicación política y de conducta de los electores. Les decía, es un horizonte que debemos alcanzar y que debe ser apetecible para los ciudadanos y así de ellos decidan el voto. Tiene 5 pasos. Un paso, el primero, que de una u otra manera ya lo vimos en la materia pasada, que es la recolección de datos. En la recolección de datos, un punto importante son las encuestas. Ya lo vimos en la materia pasada, no es una sola encuesta, sino un sistema de medición de la opinión pública que nos permita conocerla, modificarla y evaluar la modificación. Pero no solamente son las encuestas o los sistemas de investigación de opinión pública. También tenemos otra forma de recolectar información. Uno muy importante que uno tiene que tomarse el tiempo y el detalle para poder formular una correcta estrategia es lo que se llama agenda setting. La agenda setting nos habla de los temas que los medios de comunicación, ya sean tradicionales o electrónicos o redes sociales, están ofertando, poniendo en la opinión pública. Entonces, siempre tenemos que ver cuáles son los temas que están en la agenda. Antiguamente se decía que la prensa ponía el tema, la radio la subía y la terminaba de coronar la televisión. Hoy, adicional a ese esquema de comunicación que existe en los medios, existen también las redes sociales. Los portales formales, los distintos youtubers o líderes influencers de opinión, y al final todo esto hace una amalgama de lo que la gente está recibiendo y está opinando. Entonces, un tema muy importante para entender la estrategia es los temas que se hablan en los medios. Agenda setting. Entonces tenemos estudios de opinión pública, agenda setting. Pero luego también tenemos que hacernos de información sobre los actores políticos que están en juego, llámese municipio, llámese distrito, estado, depende de la elección que estemos enfrentando. Porque además de que puede ser un tema importante el que se esté hablando, por un ejemplo, en este momento, evidentemente que el tema en la agenda setting pues se llama pandemia o se llama coronavirus. ¿Quiénes lo están diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Qué personajes lo están abordando? Es muy importante. ¿Qué liderazgos están hablando del tema? Porque esto nos permite ver cuánto impacto nos puede tener en una determinada estrategia. Lo dice, es un cacique del municipio, lo dice un periodista afamado, lo dice un sacerdote, lo dice un político, aunque no esté en el ejercicio público. Hay que ver quiénes, técnicos, académicos. Es muy importante que las distintas voces también las veamos, porque luego también nos va a permitir construir más adelante lo que son las acciones de cuarto de guerra. Entonces tenemos estudios de opinión pública, agenda setting, actores, difusores del mensaje, y por último también, bueno, hay 2 más adicionales, que es el propio desempeño de gobierno, si está generando satisfacción o no satisfacción, en qué temas. No importa que el gobierno sea nuestro o no sea nuestro. Sí tenemos que estar valorando cómo está jugando el rol el gobernante para ver dónde tenemos algunas coyunturas que podemos aprovechar. Y por último, datos duros, numéricos, índices de calidad de vida, estudios que se hayan hecho documentales y académicos,
resultados del Producto Interno Bruto, de estadísticas de población, datos duros. Con esos 5 elementos de información podemos pasar, ahí hacemos una copia de esa información y podemos definir primero la realidad política. Parecido como los estudios de opinión que hablábamos de un planteamiento hipotético, acá tenemos que hacer primero un diagnóstico y consideramos la realidad política. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro municipio o en nuestro estado que vamos a tener la contienda? Y, por lo tanto, ¿cuáles son los elementos políticos que son dominantes en el debate? Ya que tenemos clara la realidad política, vamos a hablar de la teoría de canchas. Ahorita con más detalle voy a platicar qué es la teoría de canchas, pero al final es dónde vamos a poner nuestras realidades políticas para que sean favorables a nosotros, evitemos las contrarias a nosotros y tengamos muy claro cuáles son las canchas negativas de nuestros oponentes y cuáles son las positivas de nuestros oponentes. Y en esto quiero decirles que muchas campañas, porque he estado desde el año 99, he estado en procesos electorales para el PAN, y casi en todas las reuniones de planeación de campaña utilizan el FODA. FODA es una herramienta que se utiliza para la planeación e instrumentación de los elementos tácticos, no para definir la estrategia. Siempre yo me quedaba con la inquietud de por qué en el FODA nosotros encontrábamos en nuestro equipo de campaña que nuestro candidato era el más inteligente, el más honesto, el más trabajador, con las mejores propuestas. Y cuando íbamos a la preferencia electoral, ganaba otro. Y es que es muy sencillo. El FODA se concentraba en la opinión de los integrantes del comité de campaña. Entonces, eso genera un sesgo muy fuerte. Entonces, es una herramienta el FODA que se adoptó del área administrativa de los procesos de planeación en las empresas, pero no es estrictamente un proceso para una estrategia política. Entonces, es muy útil para el proceso de planeación táctica de la campaña, pero no para la estrategia. Entonces, yo no les recomiendo que utilicen FODA, sino que utilicen la teoría de canchas. Ahorita la vamos a explicar. Luego, con eso definimos cuál es la estrategia. La definición de la estrategia es muy sencilla, son 2 hojas, 3 hojas, donde definimos qué queremos que el ciudadano piense de nuestra campaña, nuestro candidato y nuestras ofertas. Cuando teníamos una campaña aquí para elegir al gobernador del estado de Jalisco, Juan Emilio González, planteamos en la teoría de canchas y en la estrategia que teníamos que hacer que la gente opinara de X manera sobre el candidato del PRI. Cuando nosotros nos dimos cuenta que ya el taxista, el que vendía los tacos, empezó a ponerle el mote, el apodo al candidato del PRI que nosotros definimos, entendimos que la estrategia sí había funcionado. Entonces, la estrategia no era tener recaudación de tantos millones o tantos representantes o tanta base de movilización. Eso eran objetivos tácticos. Lo que queríamos es que la gente pensara que el candidato oponente de nosotros era un peligro, que tenía un origen dudoso, que su fortuna era mala vida. Y entonces sembrábamos la duda en la gente y la gente decía, ese candidato tiene un pasado oscuro. Y a la vez fijamos como estrategia que se tenía que pensar que nuestro candidato era honesto, que vivía donde siempre, que nunca se había enriquecido a pesar de que los dos ya habían sido alcaldes, uno de Zapopan y uno de Guadalajara, pero que la gente al final se quedaba con la idea de que nuestro candidato pues era una persona común, que podía entender los problemas de la ciudadanía común, y el otro tenía un pasado dudoso. Cuando lográbamos sembrar esos argumentos en el consciente o en el inconsciente del elector, quería decir que la estrategia y la táctica se habían funcionado. Entonces definimos exactamente quién era Emilio González Márquez en la mente del ciudadano y quién era el oponente que teníamos. Si nosotros logramos definirlo con claridad, certeza y oportunidad, lo que resta es hacer la campaña. Entonces, quien les presente un día un documento de planeación de definición de estrategia de campaña, y es un documento de miles y miles de hojas, con estadísticas y rentabilidades electorales y comportamientos del pasado, no está hablando de estrategia. Eso es un insumo. La rentabilidad electoral es muy importante,
sumamente importante, pero para el elemento táctico es el trabajo de tierra y la promoción del voto. Pero la estrategia es lo que queremos que piensen y se finge en el mensaje que vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a decir y cuáles son los elementos centrales del mensaje? Ya teniendo definida la estrategia, entonces planteamos los objetivos estratégicos. Esos objetivos sí tienen que ser cualitativos y cuantitativos. ¿Sí? ¿Cómo medimos los objetivos cuantitativos de una estrategia? Es muy simple y solamente se puede medir de una sola manera, que es la aplicación del tracking durante la campaña. El tracking tiene 5 variables, ya la vimos en la materia pasada, pero la única manera de poder definir si estamos avanzando o no estamos avanzando en el planteamiento estratégico, midiendo la opinión pública. A veces los candidatos o los equipos de campaña sienten que van bien porque los saludan en la calle, porque cuando tocan la puerta la gente los atiende con amabilidad, pero eso es síntoma de que la gente es educada. La realidad es que lo que cuenta es cómo se está penetrando el mensaje y la credibilidad del mensaje y el esfuerzo de campaña en la ciudadanía, en los electores. Y por consecuencia, la preferencia electoral. Habíamos hablado en la materia de opinión pública que en el tracking medimos credibilidad del mensaje, penetración del mensaje, y entonces eso es lo que nos va a ayudar a decir si estamos haciendo las cosas de manera correcta o de manera incorrecta, ¿no? Entonces, la teoría de canchas es muy sencilla, pero es muy profunda. No es fácil definir una cancha ganadora porque se puede ir muy fácil con los argumentos superficiales. Tenemos que hacer un análisis profundo de cuáles son los estilos de vida de los candidatos, nuestro candidato y los candidatos oponentes. Tenemos que medir ahí no solamente el juicio moral de sus conductas, que sí pueden influir, sobre todo cuando pues, se corren las famas de estado de ebriedad o de ciertas conductas sexuales, y no me refiero solamente a la preferencia o tendencia sexual, sino a muchas conductas. Particularmente esas, yo cuando defino la estrategia no las abordo, a menos que sean muy evidentes y que renten electoralmente, pero me parece que eso es bajar el nivel de la contienda. Pero sí hay muchas conductas que luego de repente nos podemos dar cuenta que son síntoma de alguien que puede ser un buen gobernante o un mal gobernante. Por decir, resultados en el ejercicio público. Si tenemos un oponente que nunca ha dado resultados, esa es una cancha perdedora de él, hay que llevarlo. La experiencia, si sabe del tema o no sabe del tema. Pongo un ejemplo. Si vamos a tener una discusión, un debate público donde el tema es la generación del empleo después de la epidemia del COVID, y un oponente es una persona que siempre ha trabajado en el gobierno y que nunca ha generado un empleo y que además no ha estado en la política pública del empleo, y nuestro candidato es un comerciante que viene del sector privado y que ha generado, siendo como microempresario, algunos empleos, tenemos que mantener el debate político en la cancha donde nuestro candidato es el ganador y evitar entrar a la cancha que no nos favorezca y empujar a nuestro oponente a la cancha que a él no le favorece. Muchas veces les digo en los cursos cuando los hacemos, y se los voy a preguntar ahorita, piensen, si de primera instancia yo los invitara a competir contra Michael Jordan, ¿cuál sería el resultado predecible de esa competencia? Muchos me dicen, pues va a ganar Michael Jordan. Y digo, bueno, si compitieran en básquetbol, sí, sin duda alguna, él es el mejor jugador de la historia. Digo, a reserva que alguien tenga otra opinión, pero al final perderíamos con él. Pero lo que vamos a competir es en montar un equipo de movilización para el día de hoy. ¿Quién va a ser el ganador? Evidentemente que será ustedes. Entonces, tenemos que llevar a nuestro candidato al terreno donde nosotros somos fuertes y dominamos en la campaña. Y mantenemos a nuestro oponente en la cancha donde él es débil, donde él no tiene posibilidad de ganar. Entonces, un primer punto es el argumento de su vida y si ese nos puede ser victorioso o no. Luego el otro es la parte, decía, del contenido y del conocimiento y dominio
el argumento victorioso. Nosotros sabemos leer bien cuáles son las necesidades y los entornos políticos que están demandándose. Y aquí en esto es muy común que en las encuestas llegamos a ejercicios muy simples del análisis y decimos, es que el problema es la seguridad. Pero cuando uno le pregunta a los ciudadanos, ¿qué mejorarías primero en tu colonia? La seguridad no siempre sale en el primer lugar, salen otras cosas. Por lo tanto, tenemos que fijarnos bien cómo preguntamos y planteemos una agenda que al ciudadano en lo corto le interesa y puede resolver su preocupación inmediata y le puede mejorar su calidad de vida. Entonces, en eso hay que buscar que nuestro candidato sea mucho mejor. Entonces, esos argumentos los tenemos que construir y generar una biografía. Más adelante ustedes van a ver una materia que se llama storytelling o narrativa. Esta materia sí está dentro de la rama de la parte estratégica, porque ya que tenemos definida la estrategia y conocemos el entorno y vemos a nuestro candidato, construimos una historia que luego los publicistas o las personas expertas pueden darle sentido y coherencia en el mensaje. Pero la historia y la narrativa que vamos a construir durante toda la campaña es la que vamos a llevar secuencia. Aquí cabe lo que muchas veces se ha mostrado en distintos cursos, que son las fases de la campaña, que es la biográfica, el contraste, la propuesta y la motivación del voto. Esas 4 etapas van en el desarrollo de la historia, pero la historia se desprende de la definición estratégica. Hoy nomás nos estamos en la definición, en las canchas, donde tenemos que empujar los estímulos comunicacionales, ¿no? Luego, argumentos que les decía que se van a considerar sus estilos de vida, las competencias laborales, las propuestas de la campaña, la visión política. Es muy importante porque no basta con simplemente hacer propuestas, porque te ves como se ven muchos políticos, tecnócratas. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar poco a poco el modelo político. El modelo político es que un líder sabe inspirar y guiar a un grupo, ¿sí? No es un tecnócrata que da soluciones, sino que es un político que comparte una visión de futuro que nos ayuda. Piensen ustedes en don Efraín o don Manuel, esos personajes, don Manuel J. Cloutier, Carlos Castillo Peraz, fueron políticos que inspiraron visiones de cómo debería ser el México que ellos veían. Entonces, a veces hemos caído con políticos que creen que con tener un perfil mercadológico o una peinada de mercadotecnia van a poder ser buenos líderes. Y lo que creo es que pueden ser gobernantes buenos o malos, no sé si depende de su desempeño, pero un político es algo más que eso. Es alguien que puede tener una visión y hacerla, compartirla con los demás para hacerla trascendente. Y creo que eso es lo que tenemos que ir recuperando. Y por último, los sentimientos y los conectores emocionales. Van a haber más materias de psicología, pero yo les diría, muchos saben de ustedes que el voto es altamente emocional, pero no es simplemente de corazonada, sino que la sociedad va construyendo una serie de emociones que luego terminan en detonantes de conducta. El detonante de conducta es el que se convierte en el voto. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay una sociedad que está fastidiada, molesta, empieza a experimentar frustración. Fíjense que el ciudadano se empezó a fastidiar de los índices de corrupción. Mucho contribuyeron los políticos en turno, ya sean del PAN, del PRI o de otros partidos. Pero también contribuyeron mucho los medios de comunicación etiquetando a los políticos como corruptos. Yo fui secretario de gabinete, no me robé ni un 5 y me parece muy molesto que los periodistas etiqueten a todos como corruptos, ¿no? Hay buenos y malos, pero desafortunadamente el ciudadano compró esa idea, se frustró y al frustrarse empezó a tener índices de tensión, a enojarse, y cuando la gente se enoja empieza a buscar cómo desquitarse. Cuando está en el grado de desquite, de manera llana explicándolo, busca un acto para vengarse. Entonces, el voto que se dio en el año 18
Fue un voto en muchos sentidos de venganza. Venganza porque veníamos de un sexenio de alta corrupción muy evidente como el de Peña Nieto, en donde también se creó una realidad, parte verdad, parte no verdad, de ese maridaje entre el PRI y el PAN, y casos del PAN que no ayudaron. El chiste que la gente empezó a decir, es que no podemos estar peor, ya estamos en lo peor, ustedes lo recordarán. Fueron los argumentos que virtió López Obrador. Déjenme decirles que pues, estamos peor. Sí podíamos estar peor y hoy estamos peor. Entonces, cuando hablemos del año 21 y luego del año 24, tenemos que estar muy claros de cuáles son los detonantes emocionales que podemos trabajar para que se conviertan en favor de nosotros. Hay uno que es un detonante emocional que se llama índice de populismo, que se miden en las encuestas y nos permite saber hasta dónde un ciudadano está dispuesto a que le den dádivas, hasta dónde está dispuesto a entender que puede ser con su propio esfuerzo el beneficio y mejora de su propia economía. Así hay 7, 8 detonantes emocionales, no es materia, pero tenemos que saber cómo está el comportamiento emocional de la colectividad para ver dónde están los índices de frustración y de tensión y cómo se pueden traducir en conductas. Entonces, si tenemos nosotros claro en la estrategia, en la campaña ganadora, el estado emocional, la visión de futuro, la preparación, las propuestas y la vida de nuestro candidato, tenemos altas probabilidades de construir una historia que termina siendo ganadora. Y esos elementos no los tenemos claros o los distorsionamos, entonces empezamos a tener dificultades de mantenernos en la cancha ganadora. Entonces cualquier ataque de nuestro oponente nos va a meter rápidamente en nuestra cancha perdedora. Esto cuando yo hago la consultoría con los candidatos, sí les pregunto, como si fuera secreto de confesión, dime cuáles son tus prietitos. Porque luego después, cuando empieza el ataque, me salen con historias. A mí me pasó con un candidato que dijo que no tenía nada. Y cuando salió el ataque de que había adquirido un terreno con el tráfico de influencia y de información, él dijo, sí, bueno, sí lo compré, pero lo compré con el avalúo más grande y que además no causó daño al erario municipal, siendo el alcalde. Sí, pero al final de cuentas él se benefició. Si me lo hubiera dicho, hubiéramos buscado la manera de explicarlo antes de que nos atacaran. Esto detonó una orden de aprehensión, tuvo que ir durante toda la campaña a firmar al reclusorio, evidentemente se perdió por 4,5 puntos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las historias, hay que entender las narrativas, porque cuando vamos ganando nos van a atacar. Vamos perdiendo, no nos van a decir nada. O sea, preocúpense de una campaña donde no nos ataquen. Cuando nos empiezan a atacar es porque nuestro candidato está ganando, pero tenemos que tener blindadas todas las puertas y mantener nuestra cancha ganadora y empujar al otro a que esté en la cancha perdedora. ¿Sí? Ese es el secreto del ejercicio de la estrategia. Pero para eso necesitamos tener un cuarto de guerra realmente eficaz y operativo con criterios muy correctos. Para eso, el juego de la cancha se da en 3 dimensiones. Una es el campo de batalla. El campo de batalla sí es territorial, pero también es de agenda. La agenda del candidato no es se levanta a las 8 de la mañana, a las 9 tiene desayuno, a las 11 va al medio, a las 3 come con fulano. Esa es la agenda de la tarea. Es muy importante tenerlo ocupado el candidato y en temas importantes. Pero cuando hablo de la agenda del candidato, es que está hablando de los temas importantes que están manifestados en la estrategia. Luego resulta que en muchas campañas, como siempre son las elecciones en junio y julio, depende de los calendarios, nos cruzamos en mayo, hay campañas. En mayo, Día del Maestro, Día de la Madre, el Día del Niño en abril, y entonces empezamos a hacer campañas de efeméride. Ah, es Día de la Madre, hay que repartir flores, hay que hablar de las mamás. No, hay que hablar del elemento estratégico y si se conecta con el tema del Día de las Madres, bien. Pero si no, no. Hay que hablar de los 3 o 4, no más de 4 temas estratégicos de la campaña. Todo lo demás son conectores. Si el tema es seguridad y empleo y estamos frente al Día del Maestro,
No hablemos de reforma educativa. Nuestro tema es seguridad y empleo. ¿Qué tema de la seguridad y empleo son los de interés para los maestros? Incluso cuando hacemos ciertos spots o queremos que se grabe ciertos mensajes para las redes, se insertan en el discurso del Día de los Maestros, por decir un ejemplo, un parrafito que tiene que ver con lo que tiene que ver con la estrategia. Y ese es el que se replica en las redes sociales o en el spot. De tal manera que lo que queremos es que el ciudadano vea el mensaje que queremos dar. Y si, bueno, después en el evento de celebración de los maestros se habla de los maestros, está bien, pero no podemos perder el elemento conector. Entonces, las canchas o los campos de batalla son las agendas generales y las agendas que pueden tener que ver con el territorio. Si en un municipio hay una parte del municipio que está padeciendo de agua potable o la construcción, piensen en hace poquito en Mexicali. Claro que había una agenda, un campo de batalla, se llamaba la cervecería. Lo que ocurrió con la consulta, que fue a todas luces una consulta equivocada e inconstitucional, sí había encuestas en la elección de Mexicali donde la gente se estaba enfrentando y no estaba de acuerdo. Por lo tanto, debería haberse planteado en la teoría de canchas dónde queríamos estar en relación a la cervecería. Pero eso es una cancha, la cervecería es una cancha. Más allá de entrar a que si se hizo bien o hizo mal, eso no es el objetivo. Lo que quiero es mostrar cómo los campos de batalla son los temas y cómo los estamos abordando y desarrollando. Luego el otro es el perfil del candidato. O sea, ¿soy un candidato que tiene el potencial y la capacidad de resolver esos temas o no lo soy? ¿O cómo me lo construyo para parecerlo y serlo? Y por último, los detonantes emocionales. Los mensajes tienen que ser altamente emocionales a favor de los temas sensibles que están definidos en la estrategia. Con eso empezamos a hacer el juego de la estrategia. La tenemos. Aquí quiero hacer como una recapitulación de qué es táctico y qué es estratégico. Para luego tener muy claro, porque cuando entremos a la materia de planeación de campaña y ustedes hagan su planeación de campaña, ya no estén definiendo estrategias, sino que vean cómo van a planear la estructura y las tareas que deben de hacer que la estrategia sea real. Por lo tanto, un proceso estratégico tiene diagnóstico de la realidad política, el diseño de la estrategia, la agenda política, que es lo que estábamos hablando, cuarto de guerra, storytelling o narrativa de la campaña, el mensaje como tal, el mensaje es la fusión de la historia narrativa y la estrategia. El entrenamiento, media training para la comunicación del candidato y las encuestas de opinión o los estudios de opinión pública. Eso es el proceso estratégico y lo tiene que desarrollar un equipo que solamente se dedique a eso. ¿Sí? Aprovecho para decir, el coordinador de movilización, el tesorero, el abogado, no son del equipo estratégico, son del equipo táctico. El comité de campaña es táctico. El equipo de cuarto de guerra es estratégico. Son personajes diferentes. Sé que algunos van a estar pensando que dicen, no, espérame, es que yo siempre lo he visto o no estoy de acuerdo. Se vale disentir y podemos, incluso durante la semana del chat, podemos hablar muchas más cosas de esto. Pero, una cosa es tener un pensamiento estratégico que diseña un escenario ideal y otra es ser un gran administrador, ejecutor de la tarea que tiene la capacidad de aprovechar los talentos de los equipos humanos para que eso ocurra. El encargado de comunicación social es táctico, no es estratégico. El mensaje sí, la relación con los medios es táctico. Por lo tanto, no es estratégico llevársela bien con López Dóriga. Es extremadamente táctico, muy importante. Como ese ejemplo, si fuera una campaña a lo estatal. Entonces, un proceso táctico tiene planeación de campaña, un comité de campaña, tiene la creatividad del publicista. Y fíjense que muchas veces hay publicistas que se convierten en estrategas y se convierten en el consejero del candidato, y eso es un error. Yo me acuerdo de la campaña, y eso lo voy a decir,
nombre, pero me acuerdo de la época en el año 2000, cuando Santiago Pando se convirtió en el estratega siendo un publicista y nos decía, después del éxito que tuvo con Vox, que fue mucho la campaña, pero también mucho del hartazgo que tenía la gente, la esperanza de tener una democracia, terminaba él diciendo que él, en varias campañas que tuvimos, que él no creía en las encuestas, él le iba y le preguntaba a los boleros, le preguntaba a los taxistas y definía un mensaje. Y entonces hacía el mensaje. Entonces ese es un publicista, no es un estratega. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Él está en el área táctica. Los jurídicos electorales muy importantes, pero en la táctica, o sea, tenemos que montar una táctica que nos permita proteger nuestro triunfo y atacar los actos que pueden ser anulatorios de una elección contra los pero no podemos definir que es una estrategia porque al final no sabemos qué actos violatorios de la ley va a cometer nuestro oponente o incluso sin querer nosotros mismos. Sí queda claro que es un elemento táctico fundamental. La estructura territorial, llámese brigada, 1x10, manzanero, lo que ustedes consideren, son elementos tácticos, son nuestros vendedores que andan en la calle. Por lo tanto, estos tenemos que tener una capacidad de organización y de ejecución. El ejército electoral es lo mismo, el propio día D. Hay algunas campañas que me ha tocado ver que desafortunadamente quieren resolver todo el día D y no, el día D ya es la consecuencia. Debe ser el día más tranquilo de la campaña y parece que en muchas campañas es el día más agitado. ¿Por qué? Porque quieren componer lo que no se compuso durante la campaña. Eso es muy, muy, muy peligroso. Y obviamente el financiamiento también es un elemento táctico. Y se necesita el dinero, pero no es estratégico, no es conseguir la mayor cantidad o toda la cantidad necesaria, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre estratégico y táctico. Hago el enfoque porque es muy importante que una campaña, ya sea de gobierno o ya sea electoral, esté bien planteada su estrategia. Luego podemos incorporar a los elementos humanos capaces de hacer los elementos tácticos. Más adelanto tantito, en la próxima materia lo comentaré, pero muchas veces el candidato pone a lo más cercano de él, su familiar, su compadre, X persona como coordinador de campaña. Por eso este diplomado, dijimos, hay que hacer de coordinadores, porque es el cargo más importante de la campaña. Debe tener habilidades directivas, ser un gerente que pueda tomar decisiones. Por lo tanto, lo tenemos que habilitar. Y luego el segundo es el candidato. Si es el jefe, hay que hacer lo que es el candidato, estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso, pero si el coordinador de campaña entiende perfectamente los elementos tácticos, los elementos estratégicos, va a poder ser un muy buen director general. Eso es lo que aspiramos a obtener de los coordinadores de campaña. Entonces, cuando definimos los objetivos estratégicos, son fundamentalmente, y decíamos, se pueden medir, se miden en el tracking. Primero, el conocimiento y el agrado de los candidatos. Tenemos que partir de ahí. Mientras más conocido y más agradado sea nuestro candidato, tiene más probabilidades de ganar. Segundo, credibilidad del mensaje. Se cree nuestro mensaje, la gente le llega, le cala, le gusta, tenemos más posibilidades de ganar. Capacidad del líder, o sea, las competencias. ¿Es capaz de resolver el problema de la seguridad? ¿Sí o no? ¿O es más capaz que el otro? Si en la encuesta dice que es más capaz el oponente, tenemos problemas. Eso es lo que en la materia pasada les llamé predictores del voto. Pero hay que plantearlo como objetivo. Luego, penetración y difusión del mensaje. Pues de tierra, tienen que llegar a todos lados. A todos lados. Y hay mensajes donde hay territorios a favor nuestro, es de una forma. Territorios muy en contra nuestra, son de otra forma los mensajes. Y en algunos somos más guerreros, en otros somos más condescendientes, pero depende de los territorios que tenemos que llegar y penetrar el mensaje en todos lados. Redes de promotores, bases de datos, cuánta gente tenemos apuntada para movilización. Y aquí dejo, o sea, habrá una materia de movilización, pero yo siempre he dicho que la base de datos de movilización debe representar el 40% de la preferencia electoral que tienes en tu encuesta. La base de datos representa el 100% de la preferencia electoral que tiene tu encuesta, seguramente esa base de datos está truqueada, por nosotros o por otro, no es real. Luego, el ambiente político que vamos
a enfrentar, si ese ambiente es de cambio, no de cambio, efervescente, no efervescente. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que la campaña no prende? Pues no prende porque seguramente hay algún problema de origen en la estrategia. Ahora, si la estrategia está bien, entonces es un problema de interpretación en el mensaje, en la construcción de esa historia y el mensaje. Pero una campaña bien planteada debe de prender, debe hacer que la gente comente en la calle. Si no, algo está pasando, ya sea estratégico o ya sea táctico, y hay que revisar, ¿no? Okay. ¿Cómo se revisa? Con un cuarto de guerra, que realmente son 3 cuartos. No es un solo cuarto de guerra el método correcto. Cada cuarto está integrado por equipos diferentes de personas y que muchas veces yo recomiendo no se conozcan entre ellos. El primer cuarto o el primer eslabón del cuarto de guerra del sistema de toma de decisiones rápidas es el generador de la información. Tenemos que tener un equipo de personas todo el día revisando información. La información más fácil y rápida de revisar es todo lo que se publica en los medios de comunicación y está muy estandarizada. Mucha gente hace síntesis de prensa, pero hay que tener revisión de las redes sociales, de los principales actores en las redes sociales, qué publican, qué no publican, hay que darle seguimiento. Pero también hay que darle seguimiento a actividades de campaña de los opositores, qué están diciendo, a dónde fueron, cómo los están recibiendo. O sea, tenemos que tener un tablero de información que trabaja durante el día, procesa durante la noche para que al día siguiente a las 6 de la mañana esté una ficha, resumen de datos, hechos. Quien ha estudiado la metodología de estudio de caso de Harvard, de la Universidad de Harvard, es muy parecido. O sea, esta etapa habla de los hechos, nada más de los hechos. No se pone a interpretar, no se pone a ver los problemas, las causas, nada, eso no. Es un equipo de investigadores, generadores de información a través de los hechos que se están viendo. Todos los días durante la campaña. Todos los días se lo aporta a alguien del siguiente eslabón. El siguiente eslabón es el análisis y recomendación de acciones. ¿Quién integra este equipo? Aquí sí está el coordinador de campaña. Es el único integrante del equipo de comité de campaña que pertenece al grupo del cuarto de guerra. Es el único, ¿eh? Él es el eslabón de enlace. Los demás, obviamente está el estratega o quien sea que tenga el pensamiento estratégico, más un equipo pequeño de personas con experiencia política, generalmente exalcaldes, exgobernadores, exdiputados, líderes del partido con amplia experiencia política, con juicio, o sea, capacidad de prudencia, con otras palabras, que puedan ejercer las 4 virtudes cardinales, que tengan la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza para tomar decisiones, no arrebatados. Son personas con una amplia experiencia de vida que te permite decir, yo creo que lo que están diciendo está pasando por esto. Hace rato decía de la información, también la información es que hemos hecho nosotros como campaña, ¿sí? Y no dado por el comité de campaña. El equipo de investigación tiene que ir y sacar información de nuestra campaña sin que nuestra campaña sepa. Y entonces dice, bueno, está haciendo nuestra campaña esto, el otro está haciendo esto, se está hablando esto en los medios, estos son los temas. Y entonces este equipo de análisis político y de recomendación lo ve y lee el tracking. Ahí es donde se lee el tracking. Y entonces decimos, oye, estamos creciendo, no estamos creciendo, se nos está acercando el oponente, está mejor el oponente, ¿por qué razón? Se discute, esto normalmente ocurre entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, para que se concluya con acciones específicas, concretas. No es, bueno, entonces habría que ver, aquí no se discute cómo va a ser el cierre de campaña y si vamos a invitar a los Tigres del Norte o mejor a un grupo tropical, Los Ángeles Azules. Eso no es de cuarto de guerra. Eso es táctico. Dependerá de cuánto cuesten y cómo manejas tu tope de campaña. Por lo tanto,
Aquí nomás tenemos que hacer cómo tenemos que influir en la agenda de la campaña, o sea, del entorno político, para que ocurra lo que nosotros querramos que ocurra. Por decir un ejemplo, si el tema es seguridad y no estamos penetrando, podemos hacer acciones, no necesariamente del candidato. Un ejemplo, podemos empujar para que una universidad se convierta en un factor para que haga un simposio de seguridad. Sí, ok, gestionamos eso. Hacemos que la sociedad hable de seguridad. Luego después traemos a un experto que nos diga cómo podemos mejorar la seguridad y que se reúna con nuestro candidato. Sí, ok. Luego después, entonces el candidato entra con la propuesta. Fíjense que estoy construyendo credibilidad. Si yo hoy voy y les hablo de capacidad financiera para lanzar un cohete a la luna por parte del gobierno mexicano, pues no me van a creer primero, porque nadie cree que vamos a poder mandar un cohete a la luna, pero además, ¿quién soy yo? Si yo nunca he trabajado en la NASA. Si lo dijera el astronauta mexicano que viajó, y dijera que había una posibilidad, seguramente es más creíble que yo. ¿Me explico? Entonces tiene que ver mucho con el índice de credibilidad de quien lo dice. Si no lo tiene nuestro candidato, hay que construírselo. Para eso sirve el cuarto de guerra. Ya teniendo esas acciones diarias, que son 2 o 3, no más, porque es difícil operarlas, se pasa al tercer eslabón y final eslabón. Ese eslabón son los ejecutores. El coordinador de campaña con otro tipo de personas influyentes de la comunidad que están con nosotros, empiezan a ejecutar esas acciones. Regresándome al tema de la universidad. Oye, fulano, necesito que hables con el rector de la universidad para que en una semana me monte un coloquio, un simposio de seguridad. La persona va a hablar con el rector, que es un académico que está vinculado a esa universidad, y genera que eso ocurra. Y entonces el rector acepta y se echa a andar la máquina. Eso es un operador estratégico. Así como muchas veces se habla de los operadores políticos, saben que es un operador político, esos son los operadores estratégicos. Necesito que hoy o mañana en la mañana el presidente de la Coparmex haga una declaratoria sobre el manejo fiscal. ¿Quién se lo dice? El empresario fulano que está con nosotros y que además se lleva de piquete de ombligo con el de Coparmex, es el que lo opera. Pero lo que necesitamos es que él salga a los medios y diga lo que tiene que decir para que la campaña tenga sentido. Si se fijan, entonces el mensaje no es solo lo que dice el candidato, sino todo lo que le vamos construyendo alrededor para que nuestra propuesta y nuestro candidato se vea que es el que está en el juego, es el que sabe, el que puede, el que dice, y se convierte en el líder de referencia. Entonces, el cuarto de guerra es eso. Al final, es que se operen decisiones estratégicas para que la agenda política de la campaña ocurra. Quien ha tenido detalle de estudiar un poco lo que es el Foro Sao Paulo, algunos deben saber qué es el Foro Sao Paulo ahora de Puebla. Uno de los objetivos estratégicos que tuvieron esos izquierdistas fue hacer que intelectuales opinaran, y opinaran en favor de la izquierda y que a favor de que era civilizada y que no había pérdida de libertades. Y empezaron a ganarse plumas. Tardó años en hacerse eso. Fíjense cómo hay muchos periodistas o académicos que, como dirían los marxistas, fueron idiotas útiles, pero construyeron una agenda. Entonces, esto es muy importante. Construyamos una agenda desde la gestión estratégica de nuestra comunidad. Y no es simplemente salir a gritar que estamos en contra o a favor de determinada propuesta, porque si no está en la mente del ciudadano, recuerden que la mente del ciudadano, el cerebro, tiene un pensamiento rápido y un pensamiento lento. El pensamiento rápido nos dice, me sirve, no me sirve, lo tomo, no lo tomo. El pensamiento lento es, no me queda claro si me sirve, no me sirve, lo tomo, no, a ver, espérame, déjale, pienso. Y lo manda al lento. El lento, que es la corteza cerebral, hace unos procesos y se lo manda a lo que le llaman el cerebro reptiliano o la parte núcleo. Y entonces, ok, sí es bueno. Y entonces ya lo graba como bueno. Entonces, si nosotros logramos hacer que el cerebro rápido
piense que nuestro candidato y nuestra propuesta es buena, entonces se convierte en emocional rápido. Pero a veces no está construida, tenemos que darle argumentos. Y los argumentos no son el que el vendedor da, sino los que los consumidores referentes hacen del producto. O sea, y el que sabe de empresa, o el que sabe de política, el que sabe de seguridad, el que sabe de espiritualidad, dice esto es lo mejor y que lo tiene fulano, entonces la gente lo asocia y genera el pensamiento rápido del cerebro. Y entonces genera más rápidamente el voto. Entonces fíjense cómo el cuarto de guerra es la instrumentación de la estrategia. En otras palabras. ¿Cuándo termina? Pues termina a las 6 de la tarde, o puede ser unos minutos después del día D, con la declaración de triunfo o no reconocimiento de la derrota, o la conveniencia que sea desde el punto de vista del mensaje político. Porque a veces, aunque se pierda, hay que lanzar el mensaje de que la lucha no ha terminado. Nada de que, no, hasta que nos cuenten. Si es evidente la derrota, hay que decirla, pero al final, ¿qué dejas sembrado para que la siguiente contienda puedas regresar a pelear? Y no simplemente, no, yo no lo reconozco, sino hasta que llegue el cómputo y estás viendo que perdiste por 20 puntos. ¿Verdad? Es mejor decir, bueno, esta vez no, pero estos elementos, esto, y le construyes un elemento para que ese pensamiento rápido quede. ¿Me expliqué? Entonces, el cuarto de guerra es la ejecución de la estrategia. Se mide con el tracking, se valoran estos 3 eslabones, y por último hay que decirlo, estos 3 eslabones son extremadamente reservados, porque aquí se discuten cosas delicadas. Si yo fuera el opositor y veo que me están fastidiando, puedo caer en acciones hasta violentas. Por lo tanto, es más prudente no andar presumiendo estas cosas. Por eso son equipos pequeños, reservados, que el coordinador de campaña y el candidato los tendrán que platicar junto con el estratega y seleccionar cuidadosamente estas personas para que no terminen con bocas sueltas diciendo lo que se va a hacer, porque eso puede ser peligroso. Por eso a veces dices, bueno, está bien, acepto que digan que el cuarto de guerra es el comité de campaña, porque eso es como más público y la gente cree. Pero realmente un cuarto de guerra real es reservado. Yo les voy a recomendar que sean muy reservados en la ejecución de este tipo de tareas, ¿no? Entonces, recapitulando, el proceso de estrategia es construir una nueva realidad donde nuestro oponente es incompetente. Esa nueva realidad hay que mantenerla como la cancha ganadora nuestra y evitar que nos lleven a las canchas perdedoras. Escándalos o incompetencias nuestras son problema, hay que evitarlos. Definimos la estrategia, construimos la agenda y la historia, la medimos con el tracking y vamos ajustándola con el cuarto de guerra. Ese es el proceso estratégico de una campaña. Con esto termina la plática. Yo les agradezco el rato y esté durante la semana y permanentemente, no importa, me pueden mandar correo, lo que sea, con mucho gusto, y espero muchos verlos como coordinadores o como aspirantes en la próxima contienda. Gracias y hasta pronto. Cuídense.